Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar retomando el tema económico de Argentina, porque como siempre lo he dicho y desafortunadamente llevo varios años diciéndolo porque lleva siendo varios años la realidad, es que América Latina se mueve económicamente al unísono, con crecimiento, con estabilidad, con relativa baja inflación, con relativa bajas tasas de interés, etcétera. En general, con algunas excepciones, y esas excepciones Argentina y también Venezuela, y de pronto, y por tanto estos países son los que dan la noticia típicamente. Vamos a hablar de eso un poco más adelante porque antes vamos al cierre de mercados con Daniel Estico, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires. ¿Cómo salió hoy el reporte, mi querido Daniel? Mira, Alberto, buenas tardes. Hoy el reporte terminó levemente negativo para el Dow Jones con 0,23% de caída. También arrastró en la misma dirección al Standard Poor's, pero también muy leve, 0,06% de baja, y la excepción fue el Nasdaq, que terminó con una suba del 0,12%. De nuevo, las noticias provenientes de Chipre, que sacó un decreto en el cual estableció un corralito financiero como parecido al que había aplicado la Argentina allá por el 2001, generó ciertas dudas, ciertos pánicos en todo lo que fue Europa, y eso arrastró también un poco al mercado norteamericano, pero las bolsas latinoamericanas realmente escaparon a esa incertidumbre porque el indicador de México terminó con suba de 0,94, el Bovespa de Brasil aumentó 0,65, la bolsa de Colombia aumentó 0,30, el índice de Lima Perú aumentó 0,49, solo bajaron las de Chile 0,23 y el Merval de Buenos Aires 1,06%. El oro, como siempre, cuando baja la bolsa sube, y hoy subió 0,53% a $1.606 la onza Troy, mientras que el petróleo siguió su carrera alcista, en este caso con una suba del 0,18% a $96,52 el barril. Listo, quedó entonces. Hoy, por cierto, que los mercados van a estar cerrados ¿cuándo? ¿Jueves, viernes? Acá en Buenos Aires van a estar cerrados jueves y viernes santo, y después el feriado del lunes y martes también, porque tenemos los feriados puentes que se han inventado en la Argentina. El feriado es el martes, pero bueno, ya que fue martes, ¿por qué no lo hacemos el lunes? Entonces tenemos del jueves hasta el martes es carnaval en la Argentina. Ah, mira, tú, oye, me da mucho gusto, pero oye, y en Wall Street, fíjate que yo con tanto que lo cubro siempre se me pierde, no me acuerdo si es, creo que el viernes salen temprano, El viernes salen temprano, cortan a media jornada, ¿no exactamente, es así cierto? tengo entendido. O sea Bueno, que bueno, pues mañana tenemos bolsas y el viernes cortado. bueno, perfecto, mi querido Daniel Estico, editor de economía de Infobae, te agradezco muchísimo tu buen reporte. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a hablar de Argentina. Está con nosotros un economista argentino, observador del proceso económico de Argentina, experto en este tema, Agustín Echevarne. ¿Lo dije bien, Agustín? Muy bien, muchas gracias, Bueno, Alberto. discúlpame porque sí, de pronto, Agustín Echevarne, él es economista, como decía yo, y el director general de la Fundación, recuérdame bien el nombre de la fundación. Libertad y progreso. Libertad y Progreso, ok, Fundación Libertad y Progreso. Oye, quiero hablar de Argentina, pero fíjate que Daniel Estico me mencionó algo que me hace preguntarte a ti respecto de Chipre, porque efectivamente mañana, después de más de una semana, abren los bancos en Chipre y abren en un corralito, y efectivamente, pues de hecho el corralito famoso es una frase que se acuñó en Argentina ya cuando sucedió el famoso corralito en el 2001. Y yo te pregunto a ti, para tratar de futurear, de fantasear qué es lo que puede pasar a partir de mañana que abran los bancos, ¿cuál fue la experiencia de Argentina en aquel momento cuando la bien se estableció el corralito? Bueno, el corralito para los argentinos nos produce un escozor hablar de ese Claro. tema, ¿no? Porque realmente lo que ocurrió es que cuando primero se va cerrando el mercado, nos impidieron operar fuera de los bancos, podíamos operar dentro de los bancos, y finalmente se hizo una maxi devaluación, con lo cual se pasó de un dólar que en ese momento estaba 1 a 1 el peso contra el dólar a 3 a 1, y realmente fue muy perjudicial, y encima se hizo un cambio diferente para quienes eran acreedores de quienes eran deudores, y se hizo una transferencia de recursos. Es decir, que yo creo que sería mejor que usen otra palabra, porque Claro. eso trae malos recuerdos.
Me imagino, pero bueno, pero ahora que estás diciendo tú que Argentina acudió a una devaluación, pues entonces ya cambia totalmente el espectro, porque Chipre no puede acudir a una devaluación. Exactamente, el caso de Chipre es diferente, porque Chipre además es una parte muy pequeña de lo que es Europa y por lo tanto estamos hablando, creo que es menos del 0,5% del PBI europeo, de modo tal que lo razonable es que encuentren algún tipo de solución. Entonces lo que están negociando es cuál es esa solución, cuánto es el aporte que van a hacer, sean los bancos centrales o los gobiernos, o la troika famosa que están tratando de hablar de ese tema, y finalmente cuál es el ajuste que va a tener que hacer el gobierno de Chipre. Claro. Bien, bueno, pero nos quedamos en Argentina y, bueno, quedó apropiado el tema que estabas hablando porque a partir, o en ese momento, en el 2001, como parte de toda esta crisis y que también hubo el corralito y todo esto, pues fue el famoso default de la deuda argentina y a raíz de ese default quedaron estos rezagados que no aceptaron el default, estos famosos que se les llegó a conocer como holdouts, que es lo que ahora se le conoce como holdouts, que es este grupo de inversionistas que no aceptó que Argentina no les pagara, estuvieron demandando, una corte de Estados Unidos aceptó la demanda, y bueno, el punto para ir a resumirlo es que este viernes Argentina debe de lanzar una contraoferta mandada, ordenada por la Corte de Estados Unidos que le pidió a Argentina que hiciera una oferta, que le dijo, bueno, yo sé que no quieres pagar, pero te voy a obligar a pagar, así dame una oferta de qué manera vas a pagar. Lo expliqué más o menos bien, ¿no es cierto, Agustín? Es exacto, es así, y lo que ocurre ahora es que la Corte obliga a pagar, dice, tienen razón los holdouts, Argentina tiene que pagar, pero al mismo tiempo hace alguna medida, un gesto de decir, bueno, pero hacemos una propuesta de qué manera vas a pagar. Y eso es lo que tiene que presentar el gobierno. El problema que tiene el gobierno es que hay una ley que le impide hacer una oferta mejor a las ofertas anteriores, al canje anterior, que fue muy duro. Entonces, el gobierno argentino tiene que encontrar una manera para decir que en realidad no está haciendo una oferta, sino que está cumpliendo una sentencia, que no es lo mismo. En ese caso, porque la diferencia sería que si la Argentina hiciera una oferta mejor a la anterior, todo el resto de las personas que participaron del canje, que es el 95% de los deudores, podrían pedir que también les mejoren la oferta. Entonces, para evitar eso, lo que tiene que decir Argentina es que lo que está haciendo es cumpliendo la sentencia. De hecho, la Argentina lo que preferiría es que le exijan de qué manera tiene que pagar, que también le digan de qué manera es. Y tiene que ser algo más o menos consensuado. Pero creo que eso es lo que va a pasar el viernes, espero que sea una solución más o menos razonable, que la Argentina haga una propuesta más o menos razonable y que terminen negociando. De tal manera que tú estás esperando que efectivamente la Argentina haga una oferta diferente a no pago nada. Sí, creo que va a ser una oferta diferente a no pago nada, pero no sé de qué manera lo van a presentar, porque tienen que presentarlo de alguna manera que sea un gesto para los bonistas y que al mismo tiempo no demuestre que es una mejora de la oferta anterior, lo cual lo pone en un brete de difícil solución. Pero será de difícil solución, pero lo van a tener que resolver, lo van a tener que hacer. Se me ocurre que lo van a hacer, pero que no creo que se defina inmediatamente. Me parece que va a haber una presentación que posiblemente la Corte Americana no va a juzgar que sea totalmente adecuada, y va a haber algún término intermedio, se me ocurre a mí. Pero es difícil de decirlo porque es más un tema de abogados a esta altura que de economistas, ¿no? Que mira, que qué bueno que justamente lo acabas de mencionar porque eso era lo que te iba a preguntar. No lo digo en sorna, no lo digo, trato de ser objetivo porque es una realidad. El equipo económico del gabinete del gobierno de Argentina pues tiene muy pobres credenciales. Qué pena, pero eso es la verdad, tiene muy pobres credenciales. Entonces yo te iba a preguntar justamente, ¿quién está asesorando en esto al gobierno de Argentina? Porque me preocuparía si fuera internamente toda esta negociación. No, tiene un grupo de abogados que los asesora, yo no recuerdo ahora los nombres, no te los podría decir, pero tiene un grupo de abogados que los está asesorando. Y hay discusiones al respecto, ha habido artículos en los diarios, incluso algunos bastante negativos sobre los propios abogados que están asesorando a la Argentina, ¿no? Que tal vez se podrían haber apelado otras cuestiones, por ejemplo, el monto que tiene que pagar la Argentina, porque hay todo un tema complejo que es
cómo se actualiza la deuda hasta este momento. Y Argentina no apeló el monto, entonces aceptó, finalmente quedó el monto fijo. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es ver de qué manera se paga ese monto que ya quedó fijado por el juez Griesa inicialmente, ¿no? Claro. Y perdóname, pero este grupo de abogados, ¿es un grupo de abogados internacional o es un grupo de abogados argentino? Bueno, entiendo que tiene una parte argentina y una parte internacional. Ya, bueno, pues a ver, vamos a ver qué resulta el viernes. Francamente va a ser bastante interesante verlo. Para los que va a estar viendo, porque pues es el Viernes Santo, todo el mundo va a estar de vacaciones. Incluso yo creo que el juzgado mismo va a estar cerrado. Y es un tema importante porque si bien en el monto es pequeño, el monto, bueno, pequeño, son cerca de 1.500 millones de dólares, pero representa, si se logra llegar a una solución, y el resto de los holdouts, porque estos no son todos los holdouts, sino es un grupo, si el resto aplicaría a la misma sentencia, o pediría la misma sentencia, Argentina terminaría finalmente de salir del default, quedando exclusivamente el problema del Club de París. Y creo que eso es un aliciente para la Argentina muy grande, es una oportunidad para la Argentina, de finalmente, después de tantos años, terminar el problema del default. Argentina técnicamente sigue en default. Claro. Y por tanto, entonces, Argentina no ha podido acudir a los mercados internacionales, no puede pedir prestado. Exactamente, y eso también es parte del problema, aunque para algunos creemos que a veces es bueno no poder pedir prestado, porque obliga a hacer las cosas un poco mejor. ¿Y se han hecho mejor? Y ahí está el problema, no se han hecho tanto mejor. Entonces, cuando no tienes problemas de facilidad de deuda, ¿dónde aparece el problema? Y el problema aparece con la inflación. Y en Argentina tenemos un fenómeno de inflación muy alta, que además el gobierno no acepta que existe, sino que engaña con el dato, dice que es un 10% anual, que ya sería una enorme inflación, pero la inflación real está más cercana al 25% anual, y en alza, pero además de eso, el gobierno insiste en que no existe el problema, con lo cual es imposible solucionar un problema cuando ni siquiera reconoces que lo tienes. Y sin embargo, hace un montón de cosas para tratar de impedir que sigan subiendo los precios. Entonces pone controles de precios, lo que nosotros llamamos cepos, hace un cepo al dólar para que no suba el precio del dólar, hace un cepo en los supermercados para decir a los supermercados que no pueden subir los precios, y va incorporando nuevas medidas, pero que a esta altura me parece que el equipo económico, como tú dices, luce muy desorientado. O cuando menos no orientado hacia lo que se reconocería como sanas prácticas económicas. Estará orientado a otra parte, pero no a eso. Yo creo que a esta altura está desorientado. A esta altura creo que ya no saben bien hacia dónde van. Porque cuando uno empieza a apartarse de las sanas políticas económicas, empieza a intervenir en la economía, a poner parches, pero llega un momento que vas puestos tantos parches y se te sigue escapando por algún lado. Porque la inflación es un animal muy complejo. Es un animal voraz, que se devora gobiernos. Cuando se desata la inflación, se devora economistas, gobiernos, etc. Entonces lo tienen tratando de, en lugar de matarlo de hambre y que desaparezca la inflación, lo que hacen es encadenarlo. Pero mientras tanto lo alimentan y cada vez es más poderoso y fuerte. Por más cadenas que les pongas, en algún momento va a explotar. Y ese es el sistema donde está la Argentina. Un sistema donde tienes una inflación muy alta, pero además es una inflación reprimida. Porque está reprimida porque tienes un cepo al tipo de cambio, es decir, no permites que el dólar suba, tienes un dólar oficial, como dijo recién Daniel, en 5,12 contra un dólar paralelo que está en 8,43. Ahora, ¿qué es lo que previene que la inflación no sea más alta? Porque si bien es de 25%, que es muy alta en relación al resto de América Latina, pero vaya, en relación histórica, 25%, vaya, tú eres muy joven, pero a gente más grande que tú hemos visto inflaciones peores. ¿Qué es lo que previene que no sea de 50, 70, 80%, 100%? Bueno, creo que lamentablemente es una cuestión de tiempo. Es decir, la inflación es un proceso. Y viene hace 3 años con un proceso de inflación alta. Pero cuando yo viví la inflación también, no soy tan joven, en el año 89 yo trabajaba como economista joven y ganaba $1.500 en Argentina. Empezó la hiperinflación y mi sueldo en dólares cayó a $150. Ese es el efecto de inflación, la posibilidad de que te bajen el sueldo un 90% en dólares. Eso todavía estamos muy lejos en Argentina.
A eso se llegó luego de un proceso de varias décadas. Pero luego tuvimos una década de inflación cero, que fue la década de la convertibilidad. Con lo cual, los que son más jóvenes que yo y que no vivieron esa época, ahí sí tienen un tema de sensación de que la inflación no es tanto problema. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hoy tenemos un déficit fiscal que es de 4% del PBI, según lo medimos nosotros, el gobierno dice que es menor, pero nosotros lo medimos en cerca de 4%, contando las provincias y la nación. Para que te des una idea, en el 89, cuando entró la hiperinflación argentina, el déficit fiscal era 5%, no tanto más alto. La diferencia es la demanda de pesos, y eso es una cuestión psicológica. ¿Cuántos pesos demanda la gente? ¿Cuán rápido quieres escaparte de los pesos? Eso es un proceso que lentamente los argentinos empiezan a tener miedo de su propia moneda. Por ejemplo, si quieres comprar un departamento, la gente habla en dólares, no hablas en pesos. En Brasil quieres comprar un departamento y hablas en reales. En Argentina hablas en dólares. Quieres comprar un campo, hablas en dólares. Si piensas a largo plazo, piensas en dólares. El ahorro en pesos, la gente se va dando cuenta que es perjudicial. Veamos algún numerito. Las tasas de interés son 14% en pesos. La inflación es 25%. Por lo tanto, si depositas y te da tasa de interés, pierdes 11 puntos. Si lo comparas contra el dólar oficial se está devaluando ahora a un ritmo del 20% anual. También pierdes plata contra el dólar oficial. Pero si comparas contra el dólar paralelo, en realidad la pérdida es de un 70%. Con lo cual, empieza en Argentina ahora, y pues esa es la subida del paralelo que estamos observando, el temor al peso. En Argentina el problema no es el dólar, el problema es el peso. No es que sube el dólar, es que baja el peso. Y fíjate que escuchándote me maravillo porque este tema de dólar oficial y dólar paralelo, la verdad es que es totalmente ajeno al resto de América Latina. Los jóvenes de América Latina no tienen ni idea de lo que estamos hablando porque nunca lo han vivido, no saben porque no sucede, no pasa en sus países. Hay un solo dólar y se acabó, que es el verde, que lo puedes comprar en cualquier parte. Exactamente. Lo que ocurre es que cuando en un país le dices, mire, el dólar vale 5 pesos, 5,12, pero no te lo vendo. Entonces, la persona que quiere ahorrar y sabe que el peso se devalúa, se deprecia de valor un 25% por año, ¿cómo haces para ahorrar? Bueno, puedes comprar un departamento. Pero cuando ya tienes miedo con el departamento también, pues están bajando los precios inmobiliarios en Argentina. Y con el problema del cepo del dólar, es muy difícil comprar y vender departamentos. Las operaciones han bajado muchísimo. Entonces, típicamente los argentinos compran dólares. También compran dólares muchos inmigrantes, bolivianos, paraguayos, peruanos, que quieren enviar dinero a sus familias. Por supuesto, en esos países no aceptan pesos. Entonces tienes que enviarle dólares. Si no te los vende el Banco Central, no te permite operar en el mercado libre de cambios. ¿Qué hacen esas personas? Simplemente van y los compran en el mercado libre, en el verdadero mercado libre, que es el de la gente, el que realmente compra y vende el dólar billete que puedes tocar y hasta sentir olor, viste que tiene un olor particular. En cambio, el dólar oficial es el que no existe, el que no lo puedes tocar, el que no puedes conseguir en ningún lado. Ahora, dime una cosa, ¿cuál es la circunstancia de la inversión privada, de la industria en Argentina? Porque yo oigo todos estos problemas económicos que ciertamente son importantes y que desde afuera parecieran como que es un incentivo a la no inversión, pero de pronto también tal vez caigo en la propaganda del gobierno porque la veo desde acá en el sentido de que la presidenta está inaugurando fábricas y etcétera. Mira, la inversión está cayendo fuertemente. El último caso gravísimo en la Argentina es la empresa Vale. Vale se está yendo de la Argentina. ¿Era Vale, dijiste? La empresa minera Vale tiene una inversión que ya había hecho de 1.700 millones de dólares, que la está perdiendo y se va de la Argentina porque no encuentra las reglas de juego adecuadas. Eso es una mina de potasio para exportar el potasio al Brasil. Es un negocio fantástico para la Argentina y para el Brasil, por supuesto, pero la verdad es que la empresa, hay rumores de que le han pedido lo que nosotros llamamos coimas, actos de corrupción para hacer temas, pero sobre todo no tienes ninguna seguridad
de poder volver a retirar tu dinero. Cuando tienes un dólar oficial, pero no puedes comprarlo, y no te permiten reenviar las utilidades al exterior, entonces ¿para qué vas a invertir en un país? Es muy difícil. Y en Argentina el equipo económico y el gobierno en general ha perdido muchísima credibilidad. Con lo cual, sigue habiendo inversiones, pero en su mayor parte son la reinversión de ganancias. Como no las puedes sacar al exterior, las reinviertes en Argentina. Es muy difícil hoy en día sacar el dinero al exterior. Fíjate que es el caso contrario de lo que ocurría en China. En China, cuando abrieron la economía, les aseguraron a los inversores que podían llevarse las ganancias. Y entonces hoy entran 70.000, 75.000 millones de dólares por año a China. Claro. Oye, volviendo al tema de la inflación, porque por lo que dijiste, por tu respuesta, tú estás esperando que la inflación el próximo año y en lo que tú estás viendo en el futuro no va a bajar de 25%. Bueno, en el corto plazo sí, porque ahora han implementado un control de precios, con lo cual en el último mes ya se nota un poco menos de inflación mensual. Pero el riesgo que tiene el control de precios es que cuanto más exitoso sea, más grave va a ser el estallido posterior. Cuanto más exitoso y más largo sea el periodo de tiempo de control de precios, más grave va a ser. Uno se va alejando del mercado global. Argentina se está alejando del mundo con el control de precios, con todo este mecanismo que prohíbe las importaciones, o que las importaciones puedes importar siempre y cuando te lo autorice el secretario de Comercio. Caso por caso. Imagínate si hay 1.500.000 empresas, el caso por caso es terrible. Y hay posibilidades de corrupción, cuando hay poca transparencia, no hay reglas claras de quién puede importar y quién no puede importar. Todo ese tipo de cuestiones te van alejando de la flexibilidad del mercado internacional, que además con el cambio tecnológico fenomenal que estamos observando, cambia minuto a minuto. Claro, por supuesto, pero entonces hablas de que entre más exitoso sea el control de cambios, que está empezando a ser exitoso, el control de precios, peor va a ser el rebote. En ese sentido, ¿tienes alguna estimación de cómo va a ser la inflación el próximo año? Mira, es muy difícil decirlo. Por ejemplo, en el año 74 iniciaron un control de precios que duró como 1 año y medio. Incluso en la literatura algunos dicen, fíjense el éxito del control de precios. En el año 75 la inflación fue de 335%. Digo, no estoy diciendo que vamos a ir a ese nivel, pero estoy explicando o tratando de explicar que potencialmente el peligro es grave. Si tienes un tiempo muy largo, ¿y por qué no se puede predecir? Porque depende de una cuestión psicológica, de cuánta demanda de pesos hay. La oferta de pesos es muy grande. Por ejemplo, desde que asumió la nueva presidenta del Banco Central, Marcó del Pont, aumentó 128% la oferta monetaria. Y el dólar paralelo ha aumentado más o menos 125%, una cifra parecida. Pero la inflación todavía no subió tanto, con lo cual está amortiguada por los controles del tipo de cambio oficial y por los controles de precios. Eso es una expectativa de cuánto puede saltar. Si la inflación ha sido cerca de 80-90%, bueno, el problema es que puedes tener en algún momento un salto para volver a alcanzar al dólar paralelo, que es el que se está escapando. Última pregunta para redondear la clase. ¿Cuál es la determinante de cuánto dura el control de precios? Mira, hay un tema que me parece que es político más que económico, es que este año es un año electoral y las elecciones terminan en octubre. Hay elecciones en agosto y luego en octubre. El gobierno me parece que va a hacer todo lo posible. Ahora está sacando, por ejemplo, una tarjeta única para supermercados. Antes podías ir con cualquier tarjeta, Visa, American Express, Mastercard, a comprar. Ahora van a hacer una tarjeta única que va a emitir el gobierno y te van a obligar a comprar con eso. Con lo cual yo creo que hasta octubre va a seguir. El problema es que esa tarjeta, si el congelamiento de precios continúa, va a servir como tarjeta de racionamiento. Y esa es mi predicción, que si continúa el control de precios, Argentina va a entrar en un sistema de racionamiento, como cuando éramos chicos. Yo me acuerdo de ir al supermercado a comprar azúcar, a acompañar a mi mamá, porque había mucha gente en mi casa y te vendían 1 kilo por persona. Porque no había suficiente. No había suficiente, cuando los precios no ajustan, las empresas dejan de vender, o venden menos. Y entonces empiezan una cantidad de problemas de desabastecimiento. Bueno, que ya algunos diarios internacionales, Financial Times, etcétera, estaba hablando de
de que ya los productores de soja en Argentina, económicamente hablando, les conviene más quedarse con la soja que colocarla. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que hay un poco de mito sobre el tema. Por ejemplo, gran parte de la cosecha se guarda en lo que llaman silos bolsa. Y el silo bolsa permite guardar el grano entre 6 meses y un año. De modo tal que no puedes guardar demasiado tiempo la cosecha. Es cierto, hoy les conviene guardar la cosecha y la cosecha va a empezar ahora en abril, mayo. Incluso este año se sembró tarde, así que va a seguir en junio, julio. Y luego puede ser muy grave para un tiempo, pero es un tiempo relativamente limitado. Ya, listo. Agustín Echevame, economista y director general de la Fundación Libertad y Progreso de Argentina. Te agradezco muchísimo tus palabras, tu buena disposición a charlar con nosotros. Muchas gracias a ti, Alberto. Hasta la próxima. Bueno, y les recomiendo y les pido que nos acompañen también a través de Facebook, en la página de Facebook de Padilla en América. Facebook, Padilla en América, que ahí la tiene usted en su pantalla. Y ahí es donde puede ser totalmente interactivo con nosotros, porque pues puede poner los me gustas, los no me gusta, comentarios, preguntas, etcétera. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar retomando el tema económico de Argentina, porque como siempre lo he dicho y desafortunadamente llevo varios años diciéndolo porque lleva siendo varios años la realidad, es que América Latina se mueve económicamente al unísono, con crecimiento, con estabilidad, con relativa baja inflación, con relativa bajas tasas de interés, etcétera, en general, con algunas excepciones, y esa excepción es Argentina y también Venezuela, y de pronto, y por tanto estos países son los que dan la noticia típicamente. Vamos a hablar de eso un poco más adelante porque antes vamos al cierre. ¿Lo dije bien, Agustín? Muy bien, muchas gracias. Bueno, discúlpame porque sí, de pronto, Agustín Echevarne, él es economista, como decía yo, y el director general de la Fundación, recuérdame bien el nombre de la fundación. Libertad y Progreso. Libertad y Progreso, ok, Fundación Libertad y Progreso. Oye, quiero hablar de Argentina, pero fíjate que Daniel Stico me mencionó algo que me hace preguntarte a ti respecto de Chipre, porque efectivamente mañana, después de más de una semana, abren los bancos en Chipre y abren en un corralito, y efectivamente, pues de hecho el corralito famoso es una frase que se acuñó en Argentina ya cuando sucedió el famoso corralito en el 2001. Y yo te pregunto a ti, para tratar de futurear, de fantasear qué es lo que puede pasar a partir de... El feriado es el martes, pero bueno, ya que fue martes, ¿por qué no lo hacemos el lunes? Entonces tenemos del jueves hasta el martes es carnaval en la Argentina. Ah, mira, tú, oye, me da mucho gusto, pero oye, y en Wall Street, fíjate que yo con tanto que lo cubro siempre se me pierde, no me acuerdo si creo que el viernes salen temprano. El viernes salen temprano, cortan a media jornada, exactamente, ¿No es cierto? así tengo entendido. Bueno, o sea que bueno, mañana pues, tenemos bolsas y el viernes cortado. Bueno, perfecto, mi querido Daniel Stico, editor de economía de Infobae, te agradezco muchísimo tu buen reporte. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a hablar de Argentina. Está con nosotros un economista argentino, observador del proceso económico de Argentina, experto en este tema, Agustín Echevarne. Con suba de 0,94, el Bovespa de Brasil aumentó 0,65, la Bolsa de Colombia aumentó 0,30, el índice de Lima, Perú aumentó 0,49, solo bajaron las de Chile 0,23 y el Merval de Buenos Aires 1,06%. El oro, como siempre, cuando baja la bolsa sube y hoy subió 0,53% a $1.606 la onza Troy, mientras que el petróleo siguió su carrera alcista, en este caso con una suba del 0,18% a $96,52 el barril. Listo, quedó entonces. Hoy, por cierto, que los mercados van a estar cerrados ¿cuándo? ¿Jueves, viernes?
Acá en Buenos Aires van a estar cerrados jueves y viernes santo, y después el feriado del lunes y martes también, porque tenemos los feriados puentes que se han inventado en la Argentina. De mercados con Daniel Estico, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires. ¿Cómo salió hoy el reporte, mi querido Daniel? Mira, Alberto, buenas tardes. Hoy el reporte terminó levemente negativo para el Dow Jones con 0,23% de caída. También arrastró en la misma dirección al Standard & Poor's, pero también muy leve, 0,06% de baja, y la excepción fue el Nasdaq, que terminó con una suba del 0,12%. De nuevo, las noticias provenientes de Chipre, que sacó un decreto en el cual estableció un corralito financiero como parecido al que había aplicado la Argentina allá por el 2001, generó ciertas dudas, ciertos pánicos en todo lo que fue Europa, y eso arrastró también un poco al mercado norteamericano, pero las bolsas latinoamericanas realmente escaparon a esa incertidumbre, porque el indicador de México terminó